Bien, veníamos diciendo, o veníamos reflexionando acerca de las agencias supraestatales y la capacidad de injerencia o de influencia que tienen sobre los estados, ¿sí? Es decir, lo que hay que entender acá es que de pronto acuerdos, análisis, tratados que se configuran en esos escenarios supraestatales integrados por muchos estados condicionan, transforman la realidad política social de los países que integran esas agencias supraestatales, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, o el Fondo Monetario Internacional condiciona a los países que lo integran en la medida en que el Fondo Monetario Internacional les presta dinero y después, cuando tienen que devolver ese dinero, estos países lo tienen que devolver haciendo o cumpliendo las normas y las imposiciones que el Fondo Monetario Internacional les exige. Por eso, cuando un país acude en busca de ayuda al Fondo Monetario Internacional, empiezan un ciclo de grandes problemas para ese país que es ayudado por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Pero bueno, saben bien a qué me estoy refiriendo. Y no es una cosa novedosa en la Argentina, ha pasado muchas veces. Bien, entonces sigamos. En términos políticos, también lo que sucede en estos cambios que está analizando el autor es que encontramos incapacidad para controlar el tránsito de capitales, ¿no? Incapacidad del Estado para controlar el tránsito de capitales. Vamos a poner acá, ya sabemos que las transformaciones son culturales, políticas y económicas. Estamos con las políticas. ¿Sí? Y en estas transformaciones políticas analizamos las supraestatales, lo de las agencias supraestatales, por lo tanto hay incapacidad, esa es otra de las transformaciones, de los estados para controlar el tránsito de capitales, ¿sí? ¿No? Es decir, los estados tienen cada vez más deficiencias o menos capacidad para controlar el desplazamiento de los capitales, ¿no? Las inversiones, ¿no? Inversiones que van de un lado a otro, se retiran, salen, entran. Cuando el Estado se pone firme y quiere hacer regulaciones, no voy. Bueno, si abrís, entro. Y si entro es porque me dejás salir con mis capitales cuando quiero. Bueno, estas tensiones tienen que ver con estas transformaciones políticas y en general esto que estamos de estas transformaciones políticas de las que estamos hablando en general están caracterizadas por una erosión del poder de la capacidad de acción de los estados-nación, ¿sí? Ese es el marco general de estas transformaciones. Eh, entonces, ¿qué pasa? El Estado, y acá viene otra de las transformaciones políticas, delega a terceros funciones estatales, ¿sí? Delega a terceros funciones estatales. Bueno, en este sentido, por ejemplo, la década del 90, que seguramente todos hemos vivido, tal vez algunos de ustedes hayan nacido en los 90, eran muy chiquititos. En este sentido, la década del 90 era una cosa, esto que estoy diciendo, delegación de funciones, era una cosa muy gráfica en la economía argentina, en la política argentina, ¿no? El Estado se desprendía de funciones que les eran propias. Por ejemplo, brindar el servicio de distribución de gas a través de una empresa estatal como Gas del Estado. Brindar el servicio telefónico a través de una empresa estatal que era Entel. Bueno, estas empresas fueron privatizadas y fueron delegadas al sector privado. Y estoy nombrando dos de muchísimas que se privatizaron
o mal vendieron, mejor dicho, o por lo menos según mi opinión, mal vendieron en la década de los 90. Pero no solo me estoy refiriendo a empresas cuando hablo de delegación de funciones. Por ejemplo, hablo también de la subcontratación. Por ejemplo, vamos a un caso puntual. Si uno viene a la ciudad de Neuquén, va al centro a hacer un trámite y tiene la suerte de disponer de un vehículo motorizado, de un auto, y quiere estacionar, ¿sí? Va a estacionar y se encuentra con que en ese lugar donde quiere estacionar tiene que pagar, ¿sí? Ajá, muy bien, buenísimo. No tan bueno, pero bueno. Entonces, hay que pagar. Ahora, ¿quién recauda eso que yo estoy pagando? ¿No? Que en definitiva lo va a terminar acumulando o una buena parte de esa plata que yo estoy pagando la acumula el Estado. ¿Quién la recauda? Y uno diría, sí, la municipalidad. Sí, sí, efectivamente la recauda la municipalidad. Pero lo hace a través de una empresa privada, ¿no? Es decir, terciariza, delega el servicio del cobro de el impuesto por estacionarte en el lugar céntrico a una empresa privada, cuando tranquilamente lo podría hacer un empleado municipal a través de una empresa estatal municipal. Pero no, sin embargo, en estas transformaciones de la política que estamos observando y atendiendo, como el Estado tiende a reducirse, a reducir su capacidad de injerencia y de acción, cada vez es más la terciarización, la delegación de los servicios y las funciones que lleva adelante, que los servicios que presta y las funciones que lleva adelante. Bien, pasemos a otra transformación política. Del debilitamiento de agentes e instituciones del Estado frente a otros poderes económicos, comunicacionales, religiosos y demás. Tema polémico, ¿no? Es decir, insisto, la, la, la reducción y la pérdida de poder del Estado es el marco general de estas transformaciones que está analizando. El Estado en ese marco general se debilita frente a otros poderes fácticos como podrían ser los medios de comunicación, ¿sí? Es decir, tienen más capacidad de injerencia en la opinión de las personas un canal de televisión o una radio o un diario digital o impreso que el propio Estado, ¿sí? Entonces, debilitamiento ante, esto es ante, ¿no? Una A barra otros poderes, ¿sí? Es en este debilitamiento de la influencia o la injerencia que el Estado puede tener en la sociedad o en las personas, por ejemplo, tiene hoy más influencia un pastor que un intendente, ¿sí? Por eso dice, frente a otros poderes tales como económicos, comunicacionales, religiosos y demás. ¿No? Por mencionar un ejemplo, sin meterme de lleno, sin ahondar en esto o en cuestiones religiosas, pero esto es cierto, es una realidad, es constatable de hecho. El Estado delega, esa es otra transformación, ya lo venimos desarrollando, el Estado cada vez produce menos bienes y servicios, ¿sí? Y por último, otra transformación importante en términos políticos a destacar es la crisis de los sistemas de representación, ¿sí? Es decir, la crisis de la representatividad política. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bueno, estamos hablando que hay una pérdida de confianza de los sectores representados de la sociedad con respecto a sus representantes, ¿sí? Y fíjense el gesto que hago, ¿no? O sea, una cosa como que el representante está allá, te representa. Bueno, sí, en definitiva, la democracia moderna como la vivimos hoy es una democracia representativa. Entonces, como dice la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, ¿no? Ahora, está quebrada esa confianza y esa representatividad, está problematizada, ¿no? Tiene muchos problemas,
el pueblo no cree en sus representantes. Y también, por ejemplo, hablando de las transformaciones políticas, muchas veces esos agentes que tienen más poder de influencia que el Estado o que la política en la sociedad, como podrían ser los medios de comunicación, eh, incrementan esa desconfianza o ese problema de la representatividad, en tanto se instalan, por ejemplo, y algunas de esas instalaciones tienen una base real muy cierta, se instala que los políticos son corruptos. Entonces uno asimila la idea de la política a la corrupción, ¿no? Y no es así, digo, ¿no? O se pueden, digo, no es que no es que no suceda la corrupción sucede, es algo que es inherente, yo le diría, a la vida social humana desde hace muchísimos tiempos. Ahora, ¿es el único problema o es todo el problema ese? No, no es todo el problema ese, pero está así sobredimensionado comunicacionalmente de pronto y a veces la representación política no ayuda a que eso se corrija o se mejore o eh, se solucione, ¿sí? Entonces, eh, pero sí es cierto con todo esto que estoy diciendo que las sociedades cada vez, o según los casos, va variando la confianza en sus representantes, ¿no? Cada vez es más descreída la sociedad, más escéptica de la política y de la representación política. Pasemos a las transformaciones culturales, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho de lo que estábamos conversando y hoy no tenemos la posibilidad de ida y vuelta, ¿no? De escuchar a ver qué piensan ustedes, qué sienten, qué les parece. Pero bueno, es un tema que de forma presencial seguramente daría lugar a grandes debates, e interesantes debates y charlas, e intercambios, etcétera. Sucede mucho esto cuando hacemos la clase de Fanfani. Pasemos a las transformaciones culturales, ¿sí? Acá el autor introduce un neologismo. Neologismo, ¿qué quiere decir? Una palabra nueva, un logo nuevo, ¿sí? Es decir, y habla de la McDonaldización del mundo. Es muy gráfico, ¿no? Hay una McDonaldización del mundo. ¿A qué se refiere con una McDonaldización del mundo? Bueno, que cada vez hay comportamientos más encuadrados, circunscriptos a una suerte de grandes franquicias como McDonald's o como estas empresas de las que yo les hablaba antes que llevan y traen cosas por llamado, ¿no? Ya, pedidos ya, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, pedidos ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se imponen y uno ve los globitos o no sé, no, esas o globo creo que ya no está más, bueno, no importa. Digo, uno ve los loguitos de pedidos ya por todos lados o ves el logo de McDonald's en distintos lugares de la ciudad y si vas a otra ciudad también hay McDonald's. Es decir, ¿cuál es el tema con la McDonaldización del mundo o a qué se hace referencia? A que estas corporaciones económicas empiezan a transformar nuestros hábitos, nuestras costumbres. ¿Qué empiezan a transformar? Bueno, nos transforman en el sentido de que condicionan la forma en la que nos alimentamos, condicionan lo que vemos o no vemos en la televisión, ¿no? Hoy, por ejemplo, dentro de lo que es esto que el autor llama McDonaldización, podríamos decir que, por ejemplo, existen plataformas de videos como podría ser Netflix, podría ser el Prime Video de Amazon, podría ser Disney, ¿no? Estas plataformas condicionan nuestra selección de gustos culturales o de atracción hacia el cine, ¿no? Entonces, ¿vemos lo que queremos? Sí, vemos lo que queremos dentro de lo que nos ofrecen, ¿sí? Dentro de lo que nos inducen a que veamos. En YouTube, ¿podemos ver todo en YouTube? Y sí, podemos ver todo, pero está todo de alguna forma entrelazado logarítmicamente, entonces si vos ves tal cosas, se te meten como publicidades tales otras, digo, es decir, hay una mm, profunda manipulación cultural, ¿sí? A través de la comunicación, a través de la internet,
a través de empresas que nos venden comida, a través de empresas que venden semillas y que nos dicen que tenemos que plantar tales semillas y después comprar tales, abonos industriales y tales venenos para combatir plagas. Estoy hablando, por ejemplo, de la soja, Monsanto, pero no solo en la soja, también pasa en otros países de América Latina lo mismo con el maíz. Pasa esto en Bolivia y en Perú con la papa, ¿sí? Entonces ya no es cualquier papa, es la papa que vende Monsanto, es el maíz que vende Monsanto, es la soja que vende Cargill, ¿se entiende? Es decir, estas empresas condicionan qué es lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir, qué comemos, cómo nos vestimos, qué miramos, qué no miramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es la McDonaldización del mundo. A esto le llama el autor la McDonaldización del mundo. Grandes corporaciones que estereotipan la forma en que hacemos tal o cual cosa. Otra transformación muy importante en términos culturales es la globalización de las economías y de las agencias de producción cultural. Ya lo dije, Netflix, etcétera, etcétera. Avanzamos. Se promueve una cultura del egoísmo, de lo privado y del utilitarismo, ¿sí? Es decir, lo mío es mío y la propiedad privada no me la tocan, ¿no? Entonces, ahora vienen por tu auto, ¿sí? ¿No? Es decir, se asienta en términos discursivos, retóricos, si quieren, esta idea de el individuo como autónomo. No sé, yo, a ver, fíjense una frase, acá apelo un poco al sentido común, o al peor de todos los sentidos, como dicen otros. A ver, una frase, ¿no? De este sentido común, ¿no? Lo pongo así entre comillas porque una frase que va a esto que dice Tenti Fanfani, ¿no? Ah, no sé, a mí no me importa quién gobierne porque a mí con todos los gobiernos siempre me fue igual, ¿no? O yo me gané, yo la verdad que, como yo trabajo y me esfuerzo y me sacrifico, a mí no me importa que gobierne porque si yo no me esfuerzo, todo ese discurso, ¿no? Es utilitarista, es egoísta, es decir, soy yo, si no lo hago yo y si yo no sirvo, no soy útil, no me va bien. Pero si soy útil y si sirvo y si puedo, porque yo tengo un ego y tengo éxito, es por mí, pero no es por la sociedad. Es un tema muy complejo y filosófico e interesante de discutir, de charlar, de conversar, porque esta idea, en términos culturales, del ser humano pensado en términos de forma egoísta, utilitarista y privada, nos pone ante una cuestión delicada, ¿no? Y lo social, y las relaciones sociales, y el compañerismo, y la amistad, y el trabajo en común, y el cooperativismo, y si yo no logro terminar de construir esta taza, y por qué no, me ayuda mi hermano, me ayuda mi vecino. Digo, es decir, se ha centrado o se ha construido un discurso muy fuerte en la idea de que uno puede y yo puedo y yo puedo, pero el yo en el ser humano, en la civilización humana, desde lejísimos y lejísimos siglos de antigüedad, está pensado también en lo colectivo, ¿sí? A ver, el ser humano es un ser social, ¿no? La humanidad es una realidad social. La especie humana se caracteriza por la congruencia social, por la manada, ¿no? Los mamíferos viven en manada, en definitiva somos mamíferos también, somos animales pensantes, y los animales también piensan, es mi opinión, pero digo, a ver, y los mamíferos viven en conjuntos, tienen capacidad de asociación, el juego es interesante si es entre dos, tres o cuatro o más, solo también se puede jugar, pero es interesante lo colectivo. Es decir,
impone el egoísmo, lo privado y el utilitarismo sobre la acción colectiva, sobre la solidaridad y sobre el interés general. ¿Sí? A esto un poco apunta esta idea de este cambio cultural que vive el sistema de producción capitalista en el siglo XXI. Y esta idea del egoísmo, de lo privado y lo utilitarista, se convierten en principios estructuradores de las prácticas y de la moral. ¿Sí? Con los ejemplos que daba al principio cuando empecé a hablar de esto, ¿no? Está claro a qué me refiero con principios estructuradores de las prácticas y de la moral. ¿Sí? Se construye una idea de que yo puedo, de que a mí siempre me fue igual, gobierne quien gobierne, y más allá de la realidad o el contexto social en el que me desempeñe o desarrolle. ¿Qué más me quedó de acá? A ver. Bueno, esto en cuanto a las transformaciones culturales, y ya tenemos analizadas los 3 tipos de transformaciones. Ahora, en definitiva, hemos pasado una revista a las transformaciones culturales, políticas y económicas, y podríamos decir, a modo de síntesis, que tenemos, dice Tenti Fanfani, ¿sí? Grandes unidades de producción, vamos a resumir así, unidades UP, grandes unidades de producción, pasamos a pequeñas, ¿sí? Unidades de producción, ¿sí? Es decir, los grandes talleres, las grandes fábricas van desapareciendo con las consecuencias adyacentes, que es pérdida de trabajo y debilitamiento de la clase trabajadora. A ver, tenemos fragmentación social por todo lo que estuvimos describiendo y analizando, particularización, ¿sí? Y mucha diferenciación en la fuerza de trabajo. Esta diferenciación tiene distintos ribetes, ¿no? Uno lo analizamos bastante, lo formal, lo informal. Cada vez hay más fuerza de trabajo relacionada o vinculada a la idea de la prestación de servicios. Es decir, hay transformaciones muy profundas en la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Menos asalariados formales y debilitamiento de las organizaciones gremiales, ¿sí? Producto de estas transformaciones en el mundo del trabajo. Entonces, por el lado de lo político, el Estado tiende a perder poder, ¿sí? Porque el poder, ¿sí? El poder económico ¿no? Está cada vez más concentrado y yo les puedo asegurar que si ustedes toman el 1% más rico del planeta, es obscena la cantidad de riqueza que acumula el 1% más rico del planeta. No creo equivocarme si digo que el 1% de la humanidad acumula el 20% de la riqueza que produce el mundo, ¿sí? E incluso podría ser mucho más. No tengo las cifras estadísticas, pero existen esas estadísticas. Se pueden buscar, hagan el ejercicio, busquen el 1% más rico, qué cantidad de la riqueza del planeta acumula. Y se van a quedar pasmados, azorados, porque no es simplemente una cuestión estadística, es una cuestión que nos condiciona en nuestra vida diaria, que condiciona el desarrollo del sistema capitalista, que condiciona las posibilidades de igualdad y de equidad y de justicia social en la sociedad, en la humanidad en la que vivimos. Entonces,
el Estado, frente a esta realidad de poder concentrado, el Estado, ¿sí?, tiende a ser funcional al poder económico y a trabajar y a ponerse a disposición de las necesidades de ese poder económico. Todo esto que estuvimos viendo ahora es el capítulo 1 de la cuestión de la escuela y la cuestión social de Tenti Fanfani. Y siendo hoy sábado a las 7 de la tarde, vamos a cortar este video acá, ¿sí? Yo estoy subiendo ya estos videos, ustedes van a poder verlos. Y luego calculo que en un videíto más o dos podemos llegar a ver el capítulo 2, el segundo capítulo que tenemos, en donde el autor ya directamente analiza la cuestión. No, bueno, nos queda una parte del capítulo 1, ¿sí? Pero vamos a ver esa parte que nos queda del capítulo 1 y vamos a pasar a analizar el capítulo 2 de esta obra, La escuela y la cuestión social, que el capítulo 2 se titula Escolarización con pobreza. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora los invito a que vayan viendo estos videitos, estas clases teóricas grabadas y subidas